Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a empezar el repaso con ArcelorMittal, que bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona así rápidamente, cuál es la situación del valor, me refiero. Y bueno, pues tenemos que, bueno, pues está en este lateral bajista desde aproximadamente 2022, en esta zona, bueno, pues que arrancó en esa zona de los 32 euros y el mínimo que ha hecho en la zona de los 18 euros, bueno, pues está en ese rango lateral bajista lo he dicho, desde 2022. Y bueno, pues lo que está intentando ahora mismo está en la parte superior del rango y lo que está intentando es, bueno, pues atacar esta zona de nuevo. Vamos a verlo ahora con más detalle en el gráfico diario, pero bueno, vamos primero al gráfico semanal. Y bueno, pues tras el arranque que tuvo el valor desde esta zona de los entornos de los 18.40, 18.30 hasta esa zona de los 25 euros, que es donde llegó prácticamente el valor antes de empezar esta última corrección, bueno, pues lo que ocurrió es que intentó atacar esta resistencia de los 24.40 aproximadamente sin conseguir romperla con claridad y con fortaleza, ya que fueron roturas en intradía sin conseguir cerrar por encima de ese nivel. Desde ese nivel lo que ha hecho es, bueno, pues corregir. ¿Y qué ha corregido? Bueno, pues de momento lo que ha hecho el valor es que ha llegado a ese nivel máximo de corrección del 61,8% de corrección de todo el impulso desde esa zona de los entornos de los 18, 30, 18, 40 a esos entornos de los 25 euros. Los indicadores en gráfico semanal, bueno, pues como vemos, está el Directional Move neutral, tenemos al Awesome bajista, tenemos al estocástico en sobreventa girado al alza y a punto de cortar. Tenemos al vigía también lateral neutral y tenemos al Concord también neutral. Eso en cuanto a los indicadores del gráfico semanal. Como digo, bueno, pues lo llamativo es, bueno, el toque a ese 61,8% y lo que parece este rebote que está intentando crear el valor. Vamos ahora al gráfico diario. Y bueno, pues aquí tenemos justo lo contrario, es decir, he tirado el nivel Fibonacci desde este máximo que hizo en esos entornos de los 25 euros a esos entornos de los 21 euros, que es donde ha hecho ese mínimo el valor. Y bueno, pues tenemos que los niveles clave a superar para mí serían básicamente... en esta ocasión va a tener los tres niveles, ya que por este primer 38% pasan todas las medias exponenciales, es decir que ese va a ser un nivel importante. Cerca del 50%, que serían esos entornos de los 23 euros, pasa el último mínimo que hizo antes de atacar esa zona de los 21 euros y como es el del 61,8%, que para mí siempre es el nivel importante a batir, está en los 23,43, es decir que en esta ocasión el valor tiene tres niveles complicados que superar por, bueno, pues uno porque pasan todas las medias exponenciales, el siguiente que justo coincide con prácticamente el último máximo que hizo antes de reanudar la corrección y bueno, pues el último que es ese 61,8%, que siempre es el último nivel clave a superar en caso de una corrección, pues para ver que el valor pueda reanudar un tramo alcista. Entonces la situación ahora mismo del valor es que está intentando rebotar desde esta zona de los 21 euros. Ya me han dado esta mañana un short en el que en el gráfico horario aparece ese hombro, cabeza, hombro invertido, que tiene como neckline la zona que tiene que superar ese 21,85. Superado ese nivel, bueno, pues se supone que creará un impulso que la llevaría mínimo a atacar esta zona de los 22,50, esa zona de donde están las medias exponenciales, ese 38,2% de corrección. Entonces, bueno, pues veremos a ver, ese nivel es importante. Por aquí arriba dejaré el link del short para el que lo quiera ver. Y bueno, pues ese es el nivel ahora mismo, primer nivel que debe superar el valor. Para mí importante estar por encima de las medias exponenciales, es decir, si consigue romper ese 21,85 con fuerza y con claridad, sobre todo con volumen, bueno, pues y arrancará
un impulso hacia esa zona de las medias exponenciales, esa zona del 22,50. En caso de superarlo, ya iría a buscar esa zona de los 22,87, 23 euros. Y en caso de superarlo, bueno, pues ya arrancaría hacia la zona de los 23,43, el siguiente nivel de corrección. Entonces, la clave sería, bueno, pues sobre todo es romper ese 21,85 y sobre todo superar esta zona del 38,2% de corrección de FIBO, ya que, bueno, pues es por donde pasan las medias exponenciales. Y una vez si fuese capaz de superar ese nivel, bueno, pues ya podríamos hablar de que quizás lo que estaría haciendo el valor sería reanudar la tendencia que arrancó en esa zona de los 18,30, 18,40 en busca de buscar la parte alta de ese lateral que ya he comentado. ¿Qué pasaría? Bueno, pues por mínimo ir a buscar esa zona de los 25 euros aproximadamente, que es la zona que intentó atacar y no pudo, esa zona de los 24,40 aproximadamente, 25 euros, que es el máximo que hizo el valor, y la zona que intentó atacar y no consiguió superar. Entonces, bueno, pues ahora mismo los indicadores en el gráfico diario están en buena situación, ya que tenemos al directional move contrayéndose desde zonas abiertas. Entonces, bueno, pues buena situación de cara a que tiene bastante camino por delante de cara a una contracción, es decir, que puede tener un impulso bastante grande el valor. Tenemos a la Wesson, que también se ha girado al alza, si es cierto que está por debajo de la línea cero, tiene que superarla para coger más fortaleza el valor. Tenemos al estocástico, que ya ha salido de la sobreventa, gira al alza. Tenemos al Vigía a punto de cortar la media exponencial, si bien es cierto que todavía está por debajo de la línea cero, y tenemos al Concord contraído en la línea cero, es decir que, bueno, por indicadores estaría en buena situación como para ver ese acercamiento a esa zona de los 22,50 y, bueno, pues ver un ataque a ese nivel, a ver si consiguiera ser capaz de superar ese nivel. Por el contrario, bueno, pues perder esa zona de los 21 euros lo que implicaría es seguir la corrección hasta los entornos de la zona de los 19,50. Así que esa es la situación de Arcelor, que podría, bueno, pues estar marcando un suelo de cara a volver a intentar superar esa zona de los 24,40, 25 euros. Bueno, y Acerinox, que es otra que me habéis pedido que si podía echar un vistazo. Bueno, pues tenemos que desde que tocó esa zona de los 10 euros, 10,32, ese nivel máximo que tocó en el impulso que arrancó en torno a esa zona de los 8,30, bueno, pues desde ahí ha empezado una corrección que, bueno, no ha llegado ni siquiera a tocar ese mínimo que hizo en la arrancada de ese impulso, en esa zona del 8,83, se ha quedado en esa zona del 9,06. Desde ahí ha conseguido superar las medias exponenciales, eso sí, dejando un gap. Yo ya he comentado muchas veces lo de los gaps. Por aquí abajo tiene otro abierto que está en torno a la zona del 8,73 y, bueno, pues de momento está entre esos niveles, entre esta zona de los 10,06, 10,32 y esa zona de los 9,06. Entonces, bueno, pues por ahora el valor se mueve en ese rango. Eso en cuanto al gráfico diario. Si vamos al gráfico semanal, pues vemos que está en una zona que, bueno, pues de superar, bueno, pues podría atacar los máximos de cara a empezar a hacer, bueno, pues un tramo alcista bastante considerable, ya que entraría en máximos históricos. Es decir que, bueno, como vemos aquí, bueno, pues de momento hace mínimos crecientes y está intentando superar sobre todo esa zona del 10,39, donde, como hemos ya chocado en varias ocasiones y desde donde siempre ha sido rechazado el valor. Esta última ocasión, bueno, pues que fue a últimos de diciembre. Entonces, ahora mismo pues estaría, lo dicho, intentando reestructurarse de cara a volver a crear un ataque a esa zona de los 10,39. Eso en cuanto a gráfico semanal. Y en cuanto a gráfico mensual, como vemos, bueno, pues toda esa zona de lateral en la que lleva el valor desde 2007. Bueno, pues como vemos es un rango bastante amplio, es una zona que está comprendida más o menos entre la zona del 11,10 y la zona de los 4,12. Bueno, pues es un rango bastante amplio. Ahora mismo, como ya he comentado anteriormente, está pegado a esa parte alta de ese rango y, bueno, de momento, como vemos aquí, el valor está presionando a esa zona alta. Entonces, bueno, pues veremos a ver, mientras que consiga
mantener haciendo estos mínimos crecientes, bueno, pues lo que hará será presionar contra esta resistencia de esta parte alta de este lateral tan grande. Es decir que, bueno, como vemos aquí, pues desde que arrancó en 2020, desde esta parte baja de ese lateral, de esos entornos de los 4 euros, hacia esta zona donde está cotizando ahora, en esa zona de los entornos de los 9,60, como vemos aquí, bueno, pues ha marcado 3 mínimos bastante significativos el valor. Entonces, lo dicho, mientras que mantenga esta estructura y no deje de hacer esos mínimos crecientes, lo que hará será seguir presionando al alza esta resistencia con la intención de conseguir superarla. Y como ya he comentado antes, superar esta resistencia crearía un tramo bastante amplio de subida, ya que, bueno, pues lo que haría sería proyectar este canal hacia arriba. Entonces, bueno, pues es una proyección bastante importante. Entonces, bueno, pues veremos a ver si el valor es capaz de mantener esta presión contra esta resistencia. Y bueno, como vemos aquí, el nivel para mí importante en el que lleva chocando ya en varias ocasiones sería esos entornos de los 10.40. Superar esa zona de los 10.40, bueno, pues yo creo que le daría un impulso bastante importante al valor. Bueno, y eDreams que, bueno, pues una vez que ha tocado esa zona de 8.70 no ha sido capaz de llegar a ese siguiente objetivo que había comentado que era el 9.10 y bueno, pues se ha girado a la baja. De momento hoy ha tocado ese prácticamente ese 61,8% de corrección de este último tramo alcista que tuvo el valor desde que arrancó en esos entornos de los 7,60 hasta esta zona del 8,70. Bueno, pues en esta corrección, bueno, pues de momento está en esa zona del 61,8%. En caso de perder este nivel, bueno, pues ya se acercaría de nuevo a estos entornos de los 7,60 aproximadamente, que es por donde pasaría la primera media exponencial y cerca también estaría este primer soporte, que si bien es cierto, bueno, pues es un soporte que no está testeado, ya que, bueno, pues el valor no ha bajado y rebotado desde estos niveles. Es decir que, bueno, de momento está en esa zona del 61,8% del último tramo alcista, del último impulso que creó el valor. Es decir que, bueno, pues de momento está en esa primera fase de corrección, consolidación. Como vemos los indicadores, bueno, pues ya el directional move ha caído por debajo de esa media bajista. Eso, bueno, pues eso indica pérdida de fortaleza en la tendencia, así que bueno, pues coincide con esta corrección. También tenemos al Wesson que se ha girado a la baja, tenemos al estocástico que ha caído por debajo de la sobrecompra, tenemos al Vigía a punto de cortar la línea cero y tenemos también al Concord bajista. Entonces, bueno, de momento el soporte, como ya he comentado, está en los entornos de los 8 euros, 61,8%. Y en caso de perder ese nivel ya volvería a estos entornos de los 7,60, 7,30, que es por donde pasaría ese soporte que tendría el valor. Bueno, y Tubacex que superado ese 38,2% en la sesión de hoy ha tocado ese 50% de corrección y como vemos pues se ha girado a la baja perdiendo incluso esa zona del 38,2% a cierre de la sesión de hoy. Y bueno, pues tenemos a los indicadores, como vemos en el gráfico diario, tenemos al directional move, bueno, contrayéndose todavía, tenemos al Wesson todavía alcista, tenemos al estocástico ahí plano en la sobrecompra, tenemos al vigía neutral pegado también a Sania cero, pero neutral, y tenemos al Concord, bueno, pues que está neutral, pero como vemos aquí empieza de nuevo a haber ventas de, bueno, pues manos fuertes. Entonces, bueno, veremos a ver ahora el valor cómo reacciona tras ese toque a ese 50% de corrección y ese giro a la baja que ha tenido en la sesión de hoy. Y por arriba, bueno, pues lo dicho, el escenario sigue siendo el mismo que ya comenté en otros vídeos. Superado ese 3,44 aproximadamente, iría a buscar ese 61,8% que estaría en torno a la zona del 3,50, y por abajo, bueno, pues sigue teniendo ese soporte desde donde ha rebotado toda esta zona de los entornos de los 3,20, 3,25, que es por donde pasa esa media exponencial de 200 sesiones, y ese soporte que es de donde ha rebotado en estas últimas ocasiones. Entonces, bueno, esa es la situación de Tubacex en este momento.
Bueno, y Robbie que deshace ese hombro, cabeza, hombro tan con esa estructura tan buena que tenía hasta el momento. Y bueno, lo deshace además perdiendo la zona de mínimos con una vela, como vemos, espectacular, una vela bastante grande en la sesión de hoy. Y bueno, pues lo dicho, perdido ese nivel. Ahora en el gráfico semanal lo que vemos es que ahora mismo ha tocado ya ese 61,8% de corrección de todo el impulso alcista que arrancó en la zona de los 34 euros hasta esa zona de los 95, que es por donde pasa también esa media de 200 sesiones. Es decir, que ahora mismo ese sería el soporte, esa zona de los 57 50, 57, 40 y esa zona de los 56, 20, toda esa zona es la zona de soporte que tiene el valor. En caso de perder ese nivel empezaría ya a tener serios problemas, ya que se iría a buscar esa zona de los 46, 70 aproximadamente, que sería donde tendría el siguiente nivel de soporte, aparte de, bueno, pues haber perdido ya ese último nivel de soporte, 61,8%, como ya he comentado muchas veces, para mí el nivel más importante. Es decir, que ahora mismo está en una situación bastante crítica el valor y que podría complicarse muchísimo en caso de perder ese último nivel que ya he comentado, ese soporte de esos entornos de los 56,20 y esa zona de los 57,40. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a los vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos aparte del YouTube también en Spotify y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.